Cambiamos de tema y hablamos también, por ejemplo, de otro municipio, que es el de Recoleta, que hizo noticia hoy lunes en cuanto a la postura del alcalde Daniel Jadue respecto al regreso de los alumnos que dependen de establecimientos municipales a clases o no durante marzo. Nos va a contar todo mucho mejor que yo Paloma Ávila, que ha estado viendo este tema. Paloma, buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente. Claro, porque si bien el gobierno estableció el 2 de marzo como la fecha para que retornaran los alumnos de forma obligatoria a las clases presenciales, ya hay varios actores que dicen no estar de acuerdo. Uno de los primeros que lo hizo fue incluso inmediatamente después del anuncio del Ministerio de Educación, fue el Colegio de Profesores, quien dice que todavía no están las condiciones, pero a esos dichos rápidamente se sumó ahora el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que dice que en su comuna no existen los recursos necesarios para poder llevar adelante las clases presenciales en ese lugar, y que además dice que será la comunidad educativa quien finalmente tiene que tomar la decisión y no el Ministerio de Educación. Otra cosa que también dice que es bastante importante, o que al menos llama la atención, es que él no va a seguir esta idea de las clases presenciales, y ni siquiera en lo que queda de este gobierno hasta el 11 de marzo, pero tampoco en el próximo gobierno, que por supuesto una vez que asuma el 11 de marzo tampoco dice que va a seguir la instrucción, ¿cierto? Siendo que Gabriel Boric, el presidente electo, había dicho que esa es su intención. Exacto, y le pone presión porque ambos son del Frente de Apruebo de Dignidad. Recordemos que estuvieron en las primarias de ese colectivo político y claro, uno entiende que haya desacuerdo con la actual administración, que es del color político contrario, pero son del mismo color político con el gobierno entrante y ya ahí tienen una diferencia de opinión bien importante. Claro, llama la atención porque además ellos, cuando finalmente Gabriel Boric es quien triunfa, llegaron a un acuerdo de finalmente llevar la fiesta en paz, por decirlo de alguna forma. Entonces, este podría ser el primer guiño que se le hace cuando todavía no comienza el gobierno de Gabriel Boric. Pero ahora vamos a revisar las declaraciones de quien ya te mencionaba, del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, el presidente, quien fue el primero en hacer referencia a este asunto. Dentro de las cosas que él dice que faltan para llevar a cabo esta obligatoriedad de las clases presenciales es el uso obligatorio, dice, de las mascarillas KN95 por un lado, y por el otro dice que aclarar el tema de los aforos, que para él por lo menos hasta este momento no está tan claro. Pasemos a escuchar. Reiteramos nuestra convicción de la necesidad de volver a clases presenciales, pero queremos también que se resuelvan los problemas que hoy día impiden esa presencialidad, y para ello es fundamental encontrarse con las comunidades escolares, resolver cada una de las situaciones, dar tranquilidad a las madres, padres, a los apoderados, para que efectivamente podamos volver a dicha presencialidad. Queremos también una presencialidad para la totalidad de nuestros estudiantes. No nos conformamos con una presencialidad solamente para el 20 o 30% de los escolares, como ocurrió el año pasado. Hay las razones entonces, Nico, pero por otro lado hoy día también se le consultó a la autoridad sanitaria con respecto a este tema. María Teresa Valenzuela, la subsecretaria de Salud, dice que existen las condiciones para hacerlo por un lado, y que además existe la experiencia con respecto a lo que ocurrió el año pasado, y que además un punto muy importante es que la vacunación ha avanzado bastante. Un 90% por lo menos en los profesores y un 82% más o menos por lo menos en los alumnos de 7 a, perdón, lo tengo acá el dato, entre los alumnos entonces que tienen entre 6 y 11 años. Entonces son números bastante relevantes a tomar en cuenta al momento de tomar esta decisión. Y por último menciona además que hay que siempre en estos casos poner en una balanza los riesgos contra los beneficios, y que en este caso los beneficios siempre van a ser superiores, ya que los alumnos absorben mucho mejor los conocimientos en la sala de clases, y que además existen otros beneficios como por ejemplo el compartir con sus compañeros o otros que tienen que ver con la salud mental. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de María Teresa Valenzuela. Tenemos una alta proporción de escolares, ¿no es cierto?, profesores y administrativos que están vacunados, lo que nos pone frente a una situación distinta y de mayor protección de nuestros niños y niñas. Respecto de los escolares, tenemos una cobertura en niños y niñas de 6 a 11 años de un 82.2%, y en el grupo de 12 a 17 años un 95.4%. En este último grupo etario, un 36.5% de ellos ya tiene una dosis de refuerzo.
Esto hace que la vuelta a clase presencial sea más segura si se compara con la situación que vivíamos el año pasado. Las palabras entonces de la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, pero el ministro de Salud, Enrique París, también se refirió a este punto, pero a la parte que conversábamos en un principio, los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Él dice que estas partes deberían conversar, que ellos por lo menos por su parte están dispuestos a conversar, pero hace un llamado entonces a que también el alcalde de Recoleta pueda conversar con Gabriel Boric para finalmente que se pongan de acuerdo, si es que lo va a apoyar o no en esta tarea. Pasemos a escuchar. Yo hablo mucho con Daniel Jadue, no tengo problemas en conversar con él, pero el presidente electo Gabriel Boric ha dicho todo lo contrario, que los niños deben entrar a clase y tener presencialidad. Entonces yo creo que hay una discrepancia interna más bien entre el nuevo grupo que va a gobernar el país y yo creo que ellos también tienen que conversar. El llamado entonces del ministro es a conversar, Nico, pero nosotros también conversamos con algunos otros municipios para saber cómo lo van a hacer. Hay algunos que dicen que van a implementar igual por algún tiempo el modelo híbrido, ¿cierto? Presencial y también online para quienes lo necesiten. Otros que dicen que van a conversar con las comunidades educativas para saber qué opinan y según eso tomar la decisión. Pero esto es claro, cada municipio tiene que ver qué es lo que va a hacer a menos que el gobierno entrante en este caso tome una determinación de otro tipo, ¿cierto? Conversamos, por ejemplo, con Las Condes, ahí conversamos con Rafael Izquierdo, el jefe del gabinete de la municipalidad, y también con Ivana González, directora de Educación de Providencia. Escuchemos entonces cuál es el plan que tienen estos dos municipios para implementar la obligatoriedad de las clases presenciales. Nosotros estamos ya hace tiempo preparando nuestros 11 establecimientos educacionales para recibir a nuestros casi 12.000 estudiantes en el mes de marzo con todo lo necesario para la prevención del contagio del COVID. No solamente con la revisión de los nuevos protocolos del Ministerio de Salud, sino que también con una cantidad enorme de obras en infraestructura para la prevención de los contagios. La pandemia nos ha demostrado que la presencialidad de los estudiantes es fundamental. Y por ello la alcaldesa Daniela Peñalosa nos ha encomendado tomar todas las medidas sanitarias para que eso así ocurra. De todas formas, tenemos un sistema híbrido preparado, pero la presencialidad de nuestros estudiantes es el foco en el que hoy día estamos trabajando. Desde el Ministerio de Educación dicen que sí pueden existir clases remotas siempre y cuando, por ejemplo, existan algún brote de contagio en algún curso o en el establecimiento. Ahí van a tener la obligatoriedad de entregar entonces estas clases de forma remota, pero sí o sí tienen que recibir los alumnos este contenido. Por otro lado, intentamos también conversar con el futuro ministro, Marco Antonio Ávila, futuro ministro de Educación, quien nos dice que él no se quiere referir al tema hasta por lo menos el 21 de este mes, que es cuando él va a retornar a sus funciones previo, ¿cierto?, al cambio de mando el 11 de marzo, pero que la obligatoriedad de la presencialidad, bien digo, de las clases es entonces la regla y lo que él tiene como objetivo. Eso uno lo puede comprobar. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 4 años y medio y realmente la diferencia entre ir a clases con los compañeros, con mascarilla, con distancia, ningún problema, pero estando ahí, versus que esté en la casa con un computador, mirando una pantalla, los niños no tienen tampoco la capacidad de estar todo el día concentrados, motivados y todo, mirando una pantalla. Lamentablemente hay que ir avanzando hacia eso. Hay que tomar todas las medidas, pero hacerlo, porque si no, la brecha educacional que ha estado creciendo durante esta pandemia va a seguir siendo mayor. Y ahí, ¿quiénes son los que van a tener los principales perjuicios? Son los niños. No el colegio de profesores, no la autoridad comunal, que son los que hacen estos llamados y toman las decisiones, sino que son los niños los principales perjudicados. Hay que avanzar, no queda otra cosa. Paloma Ávila, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nico.